Estimados televidentes, tenemos un enlace ya a partir de este momento con los colegas que integran la mesa de La Lupa en Radio Monumental. Están entrevistando al presidente de la República, Santiago Peña, y ya Santiago González está formulando algunas de las primeras preguntas al jefe de Estado. Siempre que habla un jefe de Estado tenemos que estar atentos a sus declaraciones. Así es que adelante, por favor. Evidentemente a los dimes y diretes, presidente, es... Si eso no es un conflicto de intereses, ¿qué entiende el presidente de la República por conflicto de intereses? Bueno, el conflicto de interés está establecido en la ley, no hay ninguna duda, Santiago. El conflicto de interés es tratar de beneficiarse indebidamente sobre una información privilegiada que alguien puede tener, ¿verdad? Yo te garantizo, primero que nada, no hay absolutamente nada ilegal, no hay nada que raye ni siquiera contra una cuestión ética, ¿verdad? Y acá lo que estamos enfrentando lastimosamente es una operación colosal, ¿verdad?, de manipulación de la información para tratar de confundir a la ciudadanía y, por supuesto, ejercer un poder como lo han ejercido algunos grupos económicos durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Poder que utilizan o tratan de utilizar en las elecciones para poner a su candidato a presidente y cuando finalmente gana un candidato por voluntad popular, tratar de manejarlo en base a sus intereses. Yo he trabajado toda mi vida, he hecho inversiones, nunca he ocultado mis inversiones, estas han sido públicas, las presenté en mi declaración jurada. Las inversiones que yo reflejé ahí han sido acumuladas a lo largo de mi trabajo. Son inversiones principalmente financieras, ¿verdad? Porque es donde yo me especialicé me formé en economía, trabajé en regulación bancaria, es lo que más conozco, y creo, en mi humilde opinión, que una de las industrias en el Paraguay que está más controlada, más regulada, es la industria bancaria. Entonces, mi portafolio de inversiones está distribuido básicamente en dos activos de renta variable, que son acciones. Estas yo adquirí a través del mercado de capital. Estos son temas que para los ávidos de las finanzas públicas, Samuel, estoy seguro que le va a ser muy fácil seguir, pero para la gente que no es realmente conocedora del funcionamiento de las finanzas le va a ser un poco más complicado y se presta obviamente siempre a la confusión. La oferta pública de un título quiere decir que cualquiera puede ir a comprar. Sí. Cualquiera, Santiago González, Samuel, cualquiera puede ir cuando hay una oferta pública y puede comprar. Y se establece muchas veces que los límites puede tener una persona sin ser controlador de esa sociedad lo convierte prácticamente en un invitado de piedra. Invierte en la empresa, cree en la empresa, pero no tiene ninguna incidencia, no tiene ningún beneficio más allá de que el que puede recibir cualquiera. De la misma manera que ocurre con la renta fija. ¿Cuál es la renta fija? La renta fija son las inversiones en CDAs, son las inversiones en bonos financieros, ¿verdad? Entonces, eso estaba público, nadie tenía ninguna duda. Esta es una inversión que yo había hecho ya en el año 2019. Bueno Holding viene de una sociedad que se llamaba anteriormente Credicentro, donde el mayor propietario del Grupo Vázquez, con el correr de los años, hizo una inversión en el sistema financiero y compró Financiera al Comercio y la convirtió en el Banco Bueno, en el Bueno Bank, el cual yo nunca formé parte, nunca fui accionista ni inversor en ese banco. Entonces, ellos lo que han hecho, como cualquier otra institución financiera, han participado a través de subastas públicas. Esas son licitaciones desde que nosotros llegamos. ¿Y por qué desde que nosotros llegamos? Porque en el gobierno pasado no se hacía eso. Y esto le perjudicaba a los depositantes, principalmente el Instituto de Previsión Social. Entonces nosotros empezamos a hacer subastas competitivas, se empezó a colocar, ¿y a quién se le colocó? No a lo que Santiago Peña decía que se le dé recursos, o lo que el presidente de IPS, que uno podría pensar el presidente le indicó que no, a través del Datactec, un sistema tecnológico del Banco Central del Paraguay, donde cada banco se presenta y dice:
yo quiero tantos guaraníes y estoy dispuesto a pagar tanta tasa de interés, y compiten entre ellos. Y finalmente el banco que oferta la mejor tasa en beneficio de los depositantes es la que lleva los recursos. Y de esta misma manera todos los bancos han llevado, dependiendo de las necesidades de liquidez y la predisposición de pagar esas tasas de interés. De hecho, el Banco Atlas ha llevado muchísimos recursos. Esta semana está llevando cerca de más de 100.000 millones de guaraníes de fondos de IPS, pero está teniendo que competir, está pagando tasas de interés más altas, y esto obviamente va en contra de sus intereses económicos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y yo estoy enfrentando, primero me tocó enfrentar en el proceso electoral una campaña feroz que hizo ese grupo económico, ¿verdad? Y bueno, cuando no pudo conseguir su objetivo, a partir de ese momento empezó a atacarme con la historia del títere, con la historia que yo no mandaba, y todo esto tenía una sola motivación: conseguir una fractura al interior del Partido Colorado, que yo me peleé con el presidente del partido, porque obviamente eso iba a debilitar políticamente al gobierno, ¿verdad? Y bueno, esa estrategia duró cerca de 20 meses, no funcionó. Y bueno, ahora hay un cambio de estrategia y bueno, tenemos que atacarle a Santiago, ¿verdad? Entonces con eso nosotros lo vamos a debilitar. Yo voy a continuar haciendo mi trabajo, un trabajo por lo cual los paraguayos me han elegido, y lo seguiré haciendo hasta el último día, a pesar de que este grupo económico ahora quiera llamar a un juicio político. Y por el simple hecho de que ellos tienen una diferencia con un proveedor de ellos que no se quieren sentar a negociar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Salir a atacar al presidente y tratar de desprestigiarlo y confundir a la ciudadanía. Pero yo tengo toda la tranquilidad, Santiago, y estoy dispuesto a rendir cuentas donde sea, quien sea, principalmente a la ciudadanía y por supuesto a la justicia. Escuché atentamente y esos 8 minutos fueron válidos como para poner en contexto, y me gustaría tener una conversación sobre esto para que la gente pueda digerir lo que vamos a hablar. ¿Cómo salvamos ante todo esto que estás mencionando, presidente, y que puede ser un contexto empresarial útil para el análisis global, el conflicto de intereses por el cual el presidente de la República está obligado, según lo que dice el artículo 19 de la Ley de Conflicto de Intereses, a que al momento previo de su designación se desprenda de las acciones que tenga eventualmente en una empresa? Y usted no solamente las mantuvo, presidente, hasta marzo del 2025, cuando se evidencia esto en las publicaciones, sino que en ese tiempo de 16 meses fue suficiente para que la empresa a la que usted es accionista se beneficie con contratos públicos, independientemente al mecanismo utilizado. Eso es mentira, Santi. Eso es mentira, Santi. Y esto va a quedar demostrado, ¿verdad?, en el retiro de mis acciones, que se van a retirar al mismo precio que yo las registré en agosto del 2023. O sea, quiere decir que en todos estos meses yo no me beneficié. Y la explicación es la siguiente, Santiago. La sociedad Bueno Holding es una sociedad en extinción. Originalmente Credicentro se convirtió en Bueno Holding, se compra el Banco Bueno, y en un momento los accionistas mayoritarios pensaban que se podría hacer una fusión entre Bueno Holding y el Banco Bueno, lo cual no sucedió. Pero la sociedad, en realidad yo hice una muy mala inversión, ¿verdad? Y obviamente por toda esta situación, que creí que lo más prudente era despojarme, pero de hecho fue una pésima inversión financiera, porque esa es una sociedad que dejó de distribuir dividendos, ¿verdad? Los dividendos se fueron distribuyendo en otras empresas en las cuales yo no participo, no tengo. Entonces, eso que se quiere decir de que yo me beneficié por ejemplo, no sé, las licitaciones que participaban en otras empresas, eso es mentira, ¿verdad? Y eso va a estar claramente demostrable. ¿Cómo se convierte en una mala inversión un negocio que en 16 meses tuvo la posibilidad de tener contratos con el Estado como nunca, presidente? Pero no la sociedad Bueno Holding. Quien recibía, por ejemplo, quien participaba en licitaciones era el banco, el cual yo no tengo ninguna participación. Y participaba en licitaciones. O sea, acá lo que tenemos que demostrar
o ellos tienen dentro de su manipulación mediática, tienen que demostrar si realmente en alguna de las acciones donde participó alguna empresa de este grupo tuvo alguna preferencia o fue el único oferente o puso productos que no correspondían. Yo creo que ese es el tema que hay que demostrar. No si el presidente está vinculado. Nosotros tenemos probablemente una de las leyes de compras públicas más modernas de América Latina. Puedo hablar de esto con el director nacional de contrataciones públicas, ¿verdad? O sea, los mecanismos que tiene de control, de controversia, de queja por parte de oferentes, ¿verdad? Y lo mismo te puedo decir en el caso de las inversiones financieras de los depositantes, ¿verdad? Yo tengo enormes cuestionamientos, lo hice en su momento, sobre el manejo que se le dio al fideicomiso que administra el Banco Atlas en el periodo pasado. Creo que esto es en detrimento de los cotizantes de IPS. Creo que fue una mala operación. Creo que en el periodo pasado se hicieron colocaciones arbitrarias y descalificaciones, y esto yo lo conozco con un conocimiento de causa, ¿verdad? Porque algunos bancos, entre ellos el que yo estaba como director en el periodo pasado, cuando estaba fuera de la presidencia, tenía vedado de participar, ¿verdad? Y era una medida política arbitraria. ¿Y quién salía perjudicado? Salían perjudicados los cotizantes, los jubilados y los aportantes de IPS, porque le privaban de tener un retorno más alto sobre sus inversiones. Presidente, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Y por qué? Están aumentando la tasa de interés de las inversiones como parte de un proceso competitivo. Entonces, yo, Santi, lastimosamente para mucha gente, conozco la administración pública, le he dedicado mi vida a la administración pública. Yo vine a cambiar el modelo de cómo se manejaba principalmente en el periodo pasado. Y esto obviamente toca muchos intereses. ¿Vos crees que hay mucha gente que está contenta que hoy la aduana ha recaudado $1.000 millones más de lo que recaudaba? Aquí estamos en un año y medio de gestión. Entonces, lo que hemos disminuido en el caso del costo de los medicamentos, o sea, tremendo, y todavía muchísimas cosas más que nos vamos a seguir enterando en la medida que nosotros llevamos adelante procesos de compra competitivos, los precios bajan. Y esto obviamente en beneficio de la ciudadanía. Presidente, si no había ningún hecho irregular, que yo creo que sí, según la ley de conflicto de intereses, califica como un incumplimiento por parte del presidente de la República, por decirlo menos, que a su vez activa a que la clase política hable de un juicio político, porque eso establece la normativa, pero podemos discutir después la interpretación. Dos preguntas en una. ¿Por qué decidió, después de las publicaciones y denuncias periodísticas el 22 de marzo, desligarse de esas acciones o traspasarlas o anularlas, como se comunicó en diferentes instancias? Y agrego a esa pregunta, ¿cuánto dinero recibió por esas operaciones de anulación? El capital, porque estaba en mi declaración jurada, creo que son 6.300 millones o 6.180 millones. No tengo el número exacto, pero está alrededor de ahí, ¿verdad? Pero el mismo número que figuraba en mi declaración jurada del 2023. No hubo ningún cambio ahí, ¿verdad? ¿Y por qué decidió hacerlo en ese momento después de las publicaciones periodísticas y no como obligado la ley le decía? Y es una decisión personal, Santiago. El grupo empresarial le dio algunas opciones, digamos, a algunos accionistas para que conviertan sus acciones en bonos. A otros le dio la opción de transferir eso a la sociedad Holding, que es una sociedad que hoy es la propietaria del Banco Bueno. Y en mi caso yo decidí también por una cuestión de dejar esta manipulación mediática y darle argumento a este grupo empresarial, es simplemente alejarme y tomar una decisión de invertir en otros activos, ¿verdad? Capaz que ahora me vuelvo depositante del Banco Atlas. Presidente, ¿por qué si es un mal negocio, dijiste, estar apostando a Bueno Holding?
el IPS compra... En el sentido, fue un mal negocio finalmente para mí, Sí. ¿verdad? Que obviamente en el 2019 yo no sabía que iba a ser presidente y yo no sabía de que esta empresa iba a tener un conflicto comercial con otro grupo empresarial y que me iban a poner en el medio. O sea, se han dado situaciones que obviamente escapan a mi control y que hoy me hacen tomar esta decisión, ¿verdad? Pero nada, o sea, calavera no chilla, ¿verdad? Esto es, así funciona en las inversiones. Uno a veces acierta, a veces no acierta, ¿verdad? Claro, Pero yo te pregunto nomás, presidente, ¿sabes por qué te pregunto, presidente? Porque yo estoy viendo el último balance del IPS, donde el IPS incluso tiene 12 millones de dólares depositados en Buenobank. Hay un montón de inversiones que está haciendo Sí, con fondos públicos, pero la pregunta, y vos estás diciendo que es un mal negocio hacer con este grupo empresarial. ¿Cómo consiguió esos depósitos? ¿Eso fue, levantó el teléfono y le dijo transferirme la plata? ¿O participó de un proceso licitatorio competitivo que finalmente le terminó beneficiando a los cotizantes y a los jubilados IPS? Y uno tiene, presidente, todo el derecho a pensar que ocurrió como ocurre en Itaipú ahora con el caso de los equipos de escucha telefónica. En el ejercicio de la manipulación de la información, claro que puede dar a pensar, por supuesto, Santiago. O sea, el ciudadano paraguayo que está mirando las tapas en este operativo mediático tremendo que están y forzando de alguna manera, rayando y por supuesto escribiendo mentiras constantemente. Pero esto es ya otra historia, ¿verdad? O sea, yo ya viví esto. Me atacaron en el 2017, perdí las internas, el gobierno de Amarito era lo mejor del mundo durante 5 años. Yo tengo mi seria duda sobre la gestión y la integridad durante ese periodo, pero bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Y obviamente en las elecciones del 2022 también desplegaban un operativo mediático tremendo en contra mío primero y después en contra del Partido Colorado para evitar que ganemos las elecciones, Claro, que finalmente pero presidente, con una amplia mayoría. Y a partir de ese momento empezó el ataque de vuelta, pero bueno, eso, así es la democracia. Claro, ¿verdad? O sea, pero presidente, en el marco... No pasa de ninguna manera a callar a la prensa o a los medios de comunicación, pero sí, presidente, no callarme, ¿verdad? en el marco nada más de ese conflicto existente, donde el presidente de la República está en el medio, uno tiene todo el derecho, más allá de que usted califique como una manipulación mediática, de pensar que ocurre lo mismo que en Itaipú con los equipos de escucha telefónica, donde el pliego de bases y condiciones está diseñado de manera tal a que incluso uno tenga elementos de sospecha respecto a una eventual colusión con empresas como ITI o Tecnoma, que participan con criterios que son estrictamente dirigidos a empresas que solamente hacen calificar a las que casualmente están vinculadas al presidente de la República. Y yo creo que existen los mecanismos para denunciar los pliegos, y esto también Itaipú tiene su procedimiento. Y si eso es así, yo creo que no. Yo creo que lo que se está solicitando en el trabajo de la Senat es los equipos de mejor calidad. Yo, Santi, te puedo dar cientos de casos que nosotros hemos encontrado de licitaciones que fueron dirigidas amañadas para comprar productos de malísima calidad. Gran parte del problema que nosotros estamos sufriendo hoy en salud pública es porque toda esa compra monumental, estamos hablando de 2.000 millones de dólares que se compró en pandemia de productos de bajísima calidad, y en esto hay parte de responsabilidad del gobierno. La otra parte es que el mundo enfrentó a un desabastecimiento y uno compraba lo que había nomás. Todos esos equipamientos pues están en desuso, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros del 15 de agosto del 2023 pusimos la casa en orden. Nosotros encontramos deudas no contabilizadas, atrasos con proveedores, pusimos la casa en orden, estamos disminuyendo el déficit fiscal, están aumentando la recaudación gracias a la disminución de la evasión. Entonces, están mejorando los indicadores sociales, todavía nos queda un largo camino. Pero ahora, yo no voy a permitir, ¿verdad?, de que un grupo económico con un interés personal y un interés económico trate de
de atacar o tratar de desprestigiar una gestión que nosotros estamos llevando adelante, ¿verdad? Presidente, yo estoy dispuesto a dar respuesta a la ciudadanía todas las veces que haga falta, pero también van a tener que escuchar probablemente cosas que no les gusta escuchar, ¿verdad? Como por ejemplo que el fideicomiso del Banco Acta que administra para los próximos 40 años la plata de los jubilados, y ese para mí es un contrato leonino que va en detrimento de los cotizantes IPS. Presidente. Me tengo que salir a defender cuando en una colosal manipulación mediática me tratan de meter a mí en el medio de una negociación por pago de una licencia. O sea, imagínate, no pueden sentarse a dirimir si deben o no deben por el uso de una licencia del software, el core bancario, que es el corazón de la institución financiera. Presidente, yo para cerrar nada más este tema me quedo con esta reflexión. Si usted dice haber hecho un pésimo negocio con lo que resultó ser su principal inversión, a juzgar por su declaración jurada... No es la principal. No, es una de las más relevantes con esos montos. Claro, sí, entonces yo me debo preguntar, y ahí abre otra ventana, cómo el presidente de la República, que en el 2017 decía que tenía un patrimonio de 1.000 millones de guaraníes, que contabilizaba ya la totalidad de sus inversiones, pasa a su siguiente declaración como presidente de la República, con pésimas decisiones desde el punto de vista económico, a pegar el gran salto económico como el que refiere hoy su declaración jurada. Me parece que ahí abre eventualmente otro camino de análisis, presidente. No, Santi, ni un camino de análisis, y esto obviamente en el afán de atacarme, ese mismo medio de comunicación publicó mi salario en el sector privado, que fueron obtenidos de fuentes ilegales, ¿verdad? Y de hecho hay un proceso hoy de filtración, ¿verdad? Y se encargaron de demostrar que yo tenía un ingreso anual de $500,000 al año, ¿verdad? Por eso que a mí me iba muy bien en el sector privado. Trabajé esos 5 años que estuve fuera del gobierno, y eso es lo que me permitió construir un patrimonio, y hice inversiones financieras que me siguen generando ingresos, ¿verdad? El ingreso pasivo es probablemente una de las mejores inversiones que uno puede hacer, ¿verdad? Desde que se inventó el interés compuesto, o sea, el interés sobre el interés, eso permite aumentar el patrimonio de manera importante. Pero bueno, esa es una discusión diferente, esa es una clase de educación financiera, pero no hay ningún secreto. Ellos mismos se encargaron de publicar cuando salió ese informe que fue filtrado, ¿verdad? De más está decir, por parte del gobierno a la prensa. Presidente, tratar de atacarme, ¿verdad? Sí, presidente, la situación con Brasil, ¿tuvo la posibilidad de conversar con Lula sobre esto o quedó con las acciones que se tomaron a través de la Cancillería? Y lo otro, hoy Paraguay sabe si es que esta operación de espionaje continuó durante el gobierno de Lula da Silva. No hablé con el presidente Lula. Han habido conversaciones a través de la Cancillería, y nosotros lo que tenemos hoy es la información que ha confirmado el Brasil, que ellos dicen que sí hubo una operación y que esto continuó hasta el mes de marzo, ya en el gobierno del presidente Lula, en marzo del 2023. Una de las 4 medidas que nosotros anunciamos: 1, el llamado a consulta de nuestro embajador; 2, pedido formal de explicación al gobierno del Brasil; 3, llevar adelante nosotros un control contra este ciberespionaje por parte. O sea, estamos haciendo nosotros una investigación. Y 4, poner en pausa las negociaciones del anexo. Esas son las 4 medidas, y estamos trabajando sobre ello. Usar esas negociaciones, presidente, en la opinión de varias personas que fueron en su momento relevantes o tienen en conocimiento de cuestiones energéticas, refiere en realidad un perjuicio para Paraguay y no un beneficio para nuestro país. ¿Usted qué opina? Yo creo que nosotros debemos defender la soberanía del Paraguay al costo que sea. Y te voy a dar un ejemplo, Santiago. Yo me fui en enero del 2024 a Brasil a una reunión, y fue una reunión muy dura. Fue una reunión donde Brasil escuchó muchas verdades que probablemente nunca antes un presidente le había dicho.
y salimos de esa reunión realmente casi dando un portazo, ¿verdad? Y durante semanas nosotros no tuvimos ninguna respuesta y muchos podrían haber entrado en pánico. Pero probablemente si nosotros no hacíamos eso, nosotros jamás hubiésemos aumentado el precio de la energía en beneficio de Paraguay en el mes de mayo del 2024. Entonces, hay veces que uno tiene que ponerse firme cuando la causa es la correcta. Y yo soy consciente, hay mucha gente que se atemoriza. Nosotros hemos tenido cientos de casos a lo largo de nuestra historia de paraguayos que se han atemorizado ante brasileros, ante argentinos, ante cualquier otra nacionalidad, ¿verdad? Y yo creo que los paraguayos tenemos un poco que confiar un poco más en nosotros y en saber que escalar la montaña, subir la montaña, que es el camino del desarrollo, el progreso, avanzar, no un camino fácil, nadie regala nada, es un camino que requiere tomar medidas osadas, requiere tomar medidas con mucho coraje, pero el camino que le va a permitir al Paraguay poder desarrollarse y prosperar. O sea, usted considera que esta es una movida... de la historia, así que siempre apelo un poco también a la historia para poder mostrar realmente que el Paraguay ha sido una gran nación y que donde todavía hay enormes heridas que tienen que sanarse. O sea, presidente, ¿usted cree que sí es una movida riesgosa, la entiende de esa manera, pero asume la consecuencia que podría llegar a tener porque cree que es la herramienta que tenemos en este momento? Sin lugar a duda, Santiago, yo te puedo decir que todos los días tomo decisiones riesgosas. La pregunta es si mido los riesgos y lo segundo es si esos riesgos tienen un objetivo y esa es la defensa del Paraguay y de los paraguayos. Entonces no hay ninguna duda, o sea, este cargo no es para cobardes. Presidente, dos cuestiones muy puntuales y ya está también porque tenemos que entregar el programa a Luis Vareiro y también tenemos un tiempo que habíamos marcado de entrevista. En el caso Itaipú Binacional y la gran caja fuerte en realidad de manejo de información pública, más allá de que sea la fuente de financiamiento, es un enorme obstáculo en materia de transparencia que el dinero venga de Itaipú. Y yo honestamente y como paraguayo reclamo y creo que tenemos el derecho ya conquistado de que el Estado se maneje de manera transparente y que no nos vengan con el cuento de que es una binacional y que no nos tiene que contar cómo gasta la plata o que tiene que dificultarnos el acceso. Sin cuestionar que sea Itaipú la fuente de financiamiento de los grandes proyectos del gobierno, el presidente de la República, ¿qué puede hacer para que esto sea transparente y no como es el día de hoy? Otra vez un tema oculto para la ciudadanía, presidente. No es oculto. A ver, voy a ser claro en esto, Santi. Se puede hacer más, se puede hacer más. Yo no tengo ninguna duda y yo estoy en condiciones de decirte que todo se va a mostrar cómo fueron los procesos, cómo se están haciendo. Los procesos son públicos, esa es la realidad, y participan los oferentes, tienen mecanismos de protesta, el mismo mecanismo que ha utilizado Itaipú, no sé, por 20 años. O sea, no es que nosotros hemos desarrollado un nuevo sistema ahora, no, este es el sistema de compras que tiene la binacional, es lo que se aplica en Brasil, es lo que se aplica en Paraguay, se rige por un tratado, ¿verdad? Una cuestión antojadiza nuestra, pero eso no quita de que haya transparencia, de la cual yo me jacto, porque el día que anuncié el acuerdo, yo ese día establecí en qué íbamos a invertir ese dinero. No es que ahí dije, bueno, entre cuatro paredes. Yo le expliqué a la ciudadanía que íbamos a hacer inversiones en la primera infancia, hoy ya avanzando en la construcción de 100 centros de atención integral a la primera infancia. Le dije que íbamos a mejorar el sistema de salud que hoy está en crisis tremenda, con el equipamiento y construcción de 8 grandes hospitales a nivel nacional y el mejoramiento de la red de salud a nivel nacional.
Le dije que íbamos a apostar a la infraestructura urbana que le permita a la ciudadanía mejorar su calidad de vida. Le dije que iba a apostar al transporte público, que lo estamos haciendo. Y, por supuesto, en materia de educación, que creo que es fundamental. Así que yo creo que las demandas de transparencia son válidas y tenemos que constantemente estar respondiendo absolutamente todo, ¿verdad? Así que no, en eso decirte que no escapo el desafío y vamos a mostrar absolutamente todo. Bueno, lamentablemente esa no es una realidad, presidente. Hace 20 años funciona así Itaipú, hace 20 años utilizan como su gran caja de recaudación, lo hicieron varios gobiernos y que siga pasando es el problema. Hoy, de hecho, la Contraloría no puede auditar Itaipú Binacional porque hay una medida cautelar que lo impide y esa es una realidad que lamentablemente colisiona con el discurso de transparencia. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. ¿Qué tal, Santi? Bueno, el presidente de la República, y creo que es muy importante lo que le estás diciendo. ¿Alguna consulta para Pedro? Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, presidente? No, sobre esto mismo que te está diciendo Santi, presidente, es una cuestión clave. Una de las compras de Itaipú que ha generado más polémica, la compra de los pupitres. Hasta hoy Itaipú no ha explicado públicamente por qué, si tenía ya una primera licitación a la que había convocado y donde las industrias locales estaban preparándose para participar, donde dividían en 5 cupos la compra, cambia sorpresivamente en noviembre sin explicar por qué y establece condiciones que hacen que la única que pueda participar es una importadora de muebles chinos. Esas dudas, por ejemplo, no se puede exigir que expliquen porque resulta que está este método de compra de Itaipú. La Contraloría no puede entrar a revisar. No es cierto, Luis, que no se han dado explicaciones. Se han dado explicaciones, ¿verdad? El problema es que cuando lo que uno quiere es cuestionar el proceso, no hay explicación que vaya a justificar. Este es un proceso que nosotros desde enero del 2024, como todo año escolar, nos enfrentábamos con una problemática lacerante, que es la infraestructura escolar en general y el problema de la infraestructura de los pupitres principalmente en particular, ¿verdad? Entonces iniciamos un proceso de diálogo con el sector privado, analizamos cuál era la capacidad local, ¿verdad? Y la calidad de los productos que estaban ofertando, ¿verdad? Y a los precios a los cuales estaban ofertando y la capacidad de entrega y de fabricación. Y fue eso, después de hacer todo ese análisis, que tomamos la decisión, y yo participé activamente de esa decisión, donde yo dije, chicos, nosotros, esto ya en junio del año pasado, nosotros teníamos la ley de hambre cero en las escuelas, ya teníamos 90 distritos que le habíamos adjudicado el almuerzo escolar todo el año, y donde el modelo que elegimos en Paraguay es el modelo similar que tiene Japón, donde el niño almuerza en el aula. El problema es que si no tenía pupitre, o tenía un pupitre de un brazo nomás, no puede almorzar ahí. Y por supuesto el pupitre de madera también es un inconveniente para el tema de la limpieza. Y todo eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión donde decíamos, señores, necesitamos los pupitres de mejor calidad, lo más rápido posible y al precio más competitivo. Y yo no tengo ninguna duda de que cuando se termine todo el proceso, ¿verdad? Porque acá hay un costo que aún no sabemos, ni nosotros ni el oferente, ¿verdad? Que es cuánto es el costo de la logística, ¿verdad? No se licitó la logística, se hizo precio cerrado, pupitre en la escuela. Entonces hay cientos de pupitres, miles entregándose por día a una velocidad tremenda, y eso tiene un costo logístico, operativo, que yo no tengo ninguna duda de que al final del proceso eso se va a poder transparentar. Esta empresa va a tener que pagar impuesto a la renta sobre su ganancia, ¿verdad? Y te garantizo, Luis, de que el lucro que va a tener esta empresa no es diferente al lucro o inclusive menor de lo que tiene cualquier empresa que contrata con el Estado, ¿verdad? Pero reconozco de que estas medidas, ¿verdad?, que son medidas audaces, no pueden estar exentas de crítica y nosotros tenemos que responder, ¿verdad? Pero en este caso lo que se hizo fue analizar la capacidad. Estos pupitres son industrias de exportación. Nadie monta una fábrica de pupitres solamente para proveerle un año al gobierno.
Esto son inversiones enormes y iba a ser imposible, inviable. Ahora, si nosotros decimos, no, queremos nomás el pupitre como se hacía antes, el de madera que era probablemente de una tala ilegal, o madera que se terminaba destruyendo a los 6 meses, cuando lo que estamos comprando son pupitres con una garantía, no arreglo, garantía de reposición de 3 años, ¿verdad? Entonces, esto nos da una certeza de que los niños van a tener realmente una mejora sustancial en lo que es su proceso de aprendizaje dentro del aula, ¿verdad? Presidente, ¿por qué no tenemos embajador en Estados Unidos? ¿Y cuál es su plazo respecto a designar a alguien en medio de decisiones tan relevantes que Estados Unidos está tomando a nivel global? Sí, no hay plazo, no hay ninguna razón en particular. Estados Unidos tampoco nos ha designado embajador aquí en Paraguay. Y esto, si vos te fijas, acá hay un patrón de comportamiento. La Constitución Nacional establece claramente que el presidente de la República es el responsable de dirigir las relaciones internacionales, y yo me tomé eso muy en serio. Me cuestionan muchísimo, ¿verdad? Pero yo aposté a insertar a Paraguay en el escenario mundial, y esa es una apuesta a largo plazo. Esto es abandonar la antigua imagen de una isla rodeada de tierra, un país aislado que poca gente conoce, y aposté a eso, ¿verdad? Y eso me ha llevado a construir vínculos directos, ¿verdad? Que pueden ser complementados por las delegaciones locales, pero nunca sustituyen el trabajo que hago yo o el canciller de la nación. Así que la relación que manteníamos con el gobierno de Joe Biden era una relación muy cercana, y lo mismo lo estamos haciendo hoy con el gobierno de Donald Trump, ¿verdad? Dentro de las dificultades que tiene esta nueva administración con las medidas que son bastante debatidas a nivel mundial, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una excelente relación, así que estamos completando, todavía nos quedan varias embajadas por llenar, estamos con la de Colombia vacante, cerramos la embajada de Canadá también. Acordate que una de las primeras medidas que tomé fue la eliminación de las tasas consulares, ¿verdad? Paraguay era uno de los pocos países del mundo que seguía cobrando tasas consulares, y esto encarecía el comercio internacional, y eso nos llevó a tener que hacer ajustes importantes en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Así que esto, te digo, forma parte de una estrategia mucho más amplia, y probablemente estaremos evaluando así en la medida que también estamos llenando otras vacancias. También le tocará a Estados Unidos. Presidente, de aprobarse en el Congreso la creación del Ministerio de la Familia, va a promulgar sin objeciones, y le consulto si, para mí es una cuestión ideológica la creación de este ministerio, pero si la intención es realmente achicar el Estado, ¿qué se va a hacer con Copaco y con FEPASA, por ejemplo? Vale, dos cuestiones muy diferentes. Uno, sobre el proyecto de la creación del Ministerio de la Familia, nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo, no creemos que sea el momento. Nosotros lo evaluamos al comienzo de la gestión, así como hicimos una fusión importante con el Ministerio de Economía, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación. Con la creación del Ministerio de Economía también evaluamos esto, pero finalmente decidimos no hacerlo, y esto responde a muchas razones, ¿verdad? Paraguay tiene una población no solamente joven, sino la más joven de América Latina. Entonces, nosotros todavía estamos muy atrasados en la oferta de políticas públicas para algunos sectores, ¿verdad? Creo que Paraguay ha sido muy exitoso en conquistar la estabilidad macroeconómica. Esto le ayuda a los sectores de ingresos altos. Creo que hemos desarrollado de manera bastante exitosa una red de protección social para los más vulnerables, pobres extremos, Tecoporán, Bareté, adultos mayores. Hoy el programa Hambre Cero en las escuelas va a ser probablemente el proyecto o el programa social de mayor impacto en la historia del Paraguay, no solamente a presente, sino a futuro. Nos queda todavía un espectro muy grande de la población en el segmento medio que necesita de políticas públicas focalizadas sobre ello, ¿verdad? Principalmente la niñez, la adolescencia y la juventud. Y por supuesto, el Ministerio de la Mujer
que es una conquista también muy importante. Entonces, nosotros lo evaluamos en su momento, tomamos la decisión de no avanzar, así que hoy ya prácticamente llegando a la mitad del mandato, no es un tema que nosotros vamos a impulsar. Yo le estoy pidiendo al Congreso de que no avance con ese proyecto y obviamente si ellos deciden avanzar me va a poner a mí en una situación de tener que vetar ese proyecto, así que ojalá no tengamos que llegar a eso. Con respecto a Copaco, lastimosamente en el periodo pasado hubo una debacle financiera. Nosotros trabajamos muchísimo. Yo era presidente del Consejo de Empresas Públicas como ministro de Hacienda hasta el 2017. Habíamos estabilizado la empresa, había planes de cómo darle un nuevo modelo de negocio y bueno, lo que vino a partir del 2018 fue realmente una catástrofe y nos encontramos con una empresa con serias debilidades financieras, con deudas gigantescas con proveedores y bueno, estamos tratando de administrar esto sin que represente un costo fiscal, quiere decir sin tener que hacer un salvataje con fondos públicos, ¿verdad? Entonces estamos administrando una situación muy delicada. En el caso de FEPASA, Ferrocarriles de Paraguay Sociedad Anónima, se está trabajando en el proyecto de tren de cercanía, que ha sido un anhelo histórico de que Paraguay pueda tener nuevamente un tren urbano que le permita alivianar el tiempo en el transporte a los ciudadanos. Así que estamos realmente con un trabajo muy interesante. Facundo Salinas, que había sido director de inversión pública del Ministerio de Hacienda, hoy dirige, un gran conocedor, y bueno, se hizo un intento primero con Corea, finalmente Corea desistió del proyecto y hoy lo estamos llevando adelante como una iniciativa público-privada, ¿verdad? Y se va a hacer un proceso legislatorio, esperemos lo antes posible, y que puedan participar la mayor cantidad de oferentes. Bueno, presidente, agradecido por el tiempo. Debo ser honesto, yo insisto, después de escucharlo incluso, independientemente a el conflicto que usted pueda tener en particular con el grupo empresarial al que hacía referencia, o con Natalia Zucolillo y todo lo demás, usted no hubiera estado en el medio si no tenía este conflicto de intereses, y no es que le ponen en el medio, sino que esa situación lo ubica, que es diferente, en el medio de una situación. Yo no quisiera escuchar al presidente de la República teniendo que acusar a un grupo o a otro de que este es pirata, de que este es tal cosa, cuando en realidad lo que quisiera es que estemos ocupados de las cuestiones de salud, de hospitales que se inauguran y que no pueden ser utilizados, de gente que tiene que seguir siendo trasladada a la capital porque estos centros no funcionan. Esas creo que deberían ser las preocupaciones que tengamos. Santi, tenés toda la razón, toda la razón. Claro, pero te aseguro de que ese tema no desvía mi atención de las cosas que son realmente importantes, ¿verdad? Pero cuando la mentira es tan grande, cuando la manipulación es tan alevosa, sea el presidente de la República, sea cualquiera, tiene derecho a defenderse, ¿verdad? Así que acá te vuelvo a repetir, si el Banco Atlas no hubiese tenido un litigio judicial con su proveedora de software, te aseguro que Santiago Peña no hubiese estado en el medio de esta discusión. La única razón es que ellos tienen este litigio judicial y están utilizando el apriete y la extorsión para tratar de conseguir su objetivo, como lo han hecho. Claro, el problema es que el presidente está vinculado con una de esas partes. En ese tema, ¿verdad? Y a mí, créeme, a mí no me hubiese gustado tener que hablar de este tema, ¿verdad? Pero bueno, acá donde lastimosamente se trata de usar algo tan noble como el periodismo y la prensa para defender un interés empresarial económico, y esto no vamos a hacer tampoco nosotros la víctima pobre Paraguay que tiene esto, no. Esto pasa en el mundo, en todo el mundo pasa esto. Entonces, a lo que voy es que no hubiera pasado, presidente, si usted no estaba vinculado a uno de ellos. Medios de comunicación y los utilizan para sus fines. Presidente, gracias por atendernos. Un abrazo grande para ustedes y respeto para toda la audiencia. Que tengan un buen día. Santiago Peña, presidente de la República, hablando con nosotros.